One Piece es una obra impresionante con una historia única. Sin embargo, es importante también discutir las críticas y problemas que tiene. Una de las controversias más grandes en la serie es el uso de las muertes no muertes, es decir, personajes que son mostrados como muertos pero que luego resultan estar vivos. Esta técnica puede crear confusión y desconfianza entre los fans y es un tema interesante para debatir. En One Piece vemos numerosos sacrificios épicos que a menudo terminan sin la muerte del personaje sacrificado. Es interesante observar cómo Oda decide salvar a estos personajes, especialmente cuando muchos de ellos tienen un papel limitado en la trama principal, es decir, que son personajes secundarios o terciarios. Buenas Nakamas, yo soy OPDice y hoy vamos a hablar de las muertes no muertes en One Piece. Antes de nada Nakamas, quiero daros las gracias por este numerito que estáis viendo aquí en pantalla. En el último vídeo os pedí si podíamos llegar a 6000 suscriptores y ¿qué ha pasado aquí? Que en el último vídeo sumamos más de 400 nuevos Nakamas. Un saludo para todos y cada uno de vosotros. Además de enviar un saludo a toda esa gente que comentó y que fueron los primeros. Y sí, se me acaba de colar el gato aquí en pantalla. ¿Quieres saludar? ¿Quieres decir algo? Hello. Nada, que es un chupacámaras. Pues nada, como os estaba comentando, hoy vamos a hablar de las muertes de estos personajes que considero yo que deberían estar muertos. Sobre todo esos personajes que no tendrán un papel importante en el futuro, que está clarísimo y que sin embargo siguen con vida después de un sacrificio épico. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Primero hablaremos sobre Igaram. Se nos hizo creer que Nico Robin lo mató cuando intentaba escapar en un barco como señuelo. Tenéis que tener en cuenta que estoy volviendo a ver la serie y estos momentos los tengo frescos en mi mente. Igaram no era especialmente fuerte, era un agente infiltrado de los Baruch Works y formaba parte de la Guardia Real de Alabasta. Como mencioné anteriormente, lo que más me molesta de que Igaram esté vivo es que a pesar de ser un personaje importante de la infancia de Vivi, su regreso a Alabasta después del incidente no aportó nada nuevo en la trama. El sacrificio de Igaram de haber dado su vida para salvar a Vivi habría sido muy significativo teniendo en cuenta el contexto de Alabasta y su relación con la princesa desde su infancia. Habría sido una acción que nos hubiera impactado. Bueno, de hecho nos impactó, pero es que pasó otra cosa totalmente contraria al final. Sin embargo, varios capítulos después, Oda nos muestra a Igaram de nuevo en Alabasta como si nada hubiera pasado. Esto le quita el peso de ser el personaje que se sacrificó por el bien del reino entero, lo que deja a su personaje sin un impacto significativo en la historia. En Alabasta, después de su supuesto sacrificio, lo único que pudimos ver a Igaram hacer fue un cosplay de Vivi al final del arco y celebrar la derrota de Crocodile. Creo que su aportación al peso general de la trama se ve afectada tras su regreso a la vida, ya que su impacto en la historia se vuelve menor. Anda que no hubiera molado que Igaram hubiese terminado muriendo, es que no lo entiendo, Oda. Aún así vamos a seguir ahora en el arco de Alabasta porque tengo bastantes cosas que deciros. El siguiente personaje del que hablaremos hoy es Koza. ¿Cuál es el límite de un cuerpo en One Piece? No me refiero al de los Mugiwaras, sino al de un personaje secundario. Koza es el líder de la revolución de Alabasta, pero en términos generales en la obra podemos considerarlo un personaje secundario. A pesar de ser un personaje normal si lo comparamos con otros del mundo de One Piece, Koza sobrevivió a ser acribillado a disparos. Una vez más, la muerte de este personaje hubiera convertido el arco de Alabasta en uno mucho más emotivo. Además, habría fortalecido el papel de villano de Crocodile y el de Vivi, ya que estos dos eran mejores amigos durante su infancia. Llegando ya al final de la obra, no hemos visto nada más sobre él, por lo tanto, se ha convertido en un personaje totalmente relevante para el mundo de One Piece, y además no veo una posible mejora en el futuro. Y ahora vamos a hablar sobre un meme, o sea, sobre un personaje digo, porque prácticamente lo que le ha pasado a este personaje, lo que ha hecho Oda con él es de completo meme, sobre Pell, y es que poco se puede comentar sobre él. Sin embargo, su sacrificio es uno de los momentos más tensos del arco. Pell se sacrificó por todo su reino, dejando atrás su historia para que el país pudiera tener un futuro. Pell decidió sacrificar su vida para salvar a su reino. Con valentía se llevó la bomba que estaba a segundos de estallar, causando una onda expansiva que arrasaba kilómetros a la redonda. Con su acción se aseguró de que nadie más recibiera el impacto excepto él. Su sacrificio fue valiente y conllevó un gran impacto en la trama y en los personajes del arco de Alabasta, pero al final del arco de Alabasta se observa a Pell recuperándose de sus heridas tras un impacto devastador. Sin embargo, una vez más, este personaje no aportará nada nuevo en la trama en un futuro y su recuperación es poco impactante, ya que la cicatriz que queda tras el impacto es mínima, la estáis viendo ahora mismo en pantalla, y no pierde ni siquiera ninguna extremidad. Es decepcionante compararlo con un rey marino de Ice Blue, que es mucho más destructivo que una bomba que destruye ciudades. Y estoy seguro
seguro que a vosotros la muerte de Pearl os hubiera gustado incluso más que a mí. Ahora analizaremos el arco de Skypiea, porque aunque no es tan exagerado como Alabasta, presenta también personajes salvados por el autor. En este arco conocemos a Enel, un autoproclamado dios con el poder más poderoso visto hasta el momento. Sin embargo, a pesar de los varios enfrentamientos contra otros personajes, nadie muere. Me gustaría comentar hablando sobre Weeper, quien tuvo un enfrentamiento contra Enel, quien lo derrotó fácilmente mediante varios rayos y golpes directos. Pero, spoiler, evidentemente no murió. Sin embargo, esto es algo común en la obra y estamos hablando de un ataque más en una pelea, que acaba con un personaje derrotando al otro. Además, también se puede justificar dada su resistencia, ya que Weeper es uno de los guerreros más poderosos de Skypiea. Así que tampoco me quejo muchísimo de que Weeper sobreviviera a una batalla directa contra el dios Enel. El caso que sí que me resulta ya difícil de justificar es el de Pagaya, un personaje habitante de Skypiea que no es un guerrero y no posee habilidades especiales que le permitan sobrevivir a un ataque directo de Enel. Y no estoy hablando de cualquier ataque, estoy hablando de un rayo gigantesco que impactó directamente contra él, seguramente uno de los ataques más poderosos de Enel. A pesar de sobrevivir el impacto, la única contribución de Pagaya tras el time skip ha sido sentarse en un bar con otro personaje bebiendo té con una taza en forma de calabaza. Fin, como padre de Kuni creo que su destino debió ser diferente, debió haber acabado con la muerte de este personaje, es que no lo entiendo. Y ahora vamos a hablar sobre otro sacrificio que me gustó muchísimo de uno de mis personajes favoritos de One Piece, que también creo que lo siento, pero debería haber sido su final un poco diferente. Hablemos ahora de Bonchan, uno de mis personajes favoritos en One Piece debido a su gran contribución con los Mugiwaras y especialmente con Luffy. Considero que su sacrificio en Arabasta para permitir que los Mugiwaras escaparan está bien, o sea, no creo que sea suficiente como para terminar con la vida de este personaje. Sin embargo, su segundo sacrificio no tiene justificación alguna. Se enfrentó contra Magellan para permitir que Luffy pudiera salir de Impel Down y dirigirse a Marineford para rescatar a su hermano. Este sacrificio es considerado por muchos como uno de los mejores momentos de One Piece. Bonchan dispuesto a enfrentar a Magellan sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de vencerlo solo para ganar algo de tiempo. Demuestra su gran valentía y lealtad hacia sus amigos. Bonchan es el ejemplo perfecto de cómo un personaje secundario puede ser importante en una historia como One Piece. Para mí el hecho de que Bonchan sea ahora el líder del nivel 5.5 de Impel Down es algo que me agrada. Es el líder que sustituye a Ivankov y considero que en algún momento Bonchan saldrá de Impel Down y lo volveremos a ver en la historia principal. Por lo tanto, a diferencia de los otros casos mencionados, creo que Bonchan tiene un papel futuro en la historia. Sin embargo, también debo señalar que personalmente a mí la muerte de Bonchan no me habría desagradado, ya que demostraría su disposición a renunciar a sus sueños por el bien de sus compañeros. Y ya os digo, es uno de mis personajes favoritos, pero es que una muerte en ese momento creo que nos hubiera impactado muchísimo más. Y después de haber hablado de un personaje que es muy querido para los fans de One Piece, vamos a hablar de otro que no tiene importancia alguno, un personaje secundario o incluso terciario. Vamos a hablar ahora de un personaje que es literalmente irrelevante en la trama principal. Y estoy hablando de uno de los hijos de Big Mom, un personaje que desde su presentación se sabía que su papel en la historia sería temporal. Su presentación coincidió con la revelación de los poderes de Big Mom y la Zoru Zoru no Mi. Aunque su muerte sirvió para enseñar sobre los poderes de Big Mom, su contribución en la historia fue mínima. Big Mom nos demostró que es capaz de sacrificar a sus hijos si se interponen en su camino para lograr sus objetivos. Este personaje en particular no tiene un gran impacto en la trama principal de One Piece, ya que no se nos ha proporcionado mucha información sobre él. Aún así, Oda decidió mantener el hijo de Big Mom en vida y nunca más se nos ha dicho nada sobre él. Después de los arcos de Whole Cake y Wano, el papel de la familia de Big Mom en la trama principal ha disminuido significativamente. Es probable que no lo veamos en un futuro cercano, por lo que me pregunto por qué Oda eligió resucitar a un personaje que probablemente no tendrá un papel importante en la historia. Aunque es posible que volvamos a ver la familia Big Mom en el futuro, este personaje en particular es secundario y su contribución en la trama principal es muy limitada. Así que este es uno de los casos más exagerados de por qué Oda tiene que resucitar a todos los personajes. Es que no lo termino de entender del todo, a ver si vosotros en los comentarios me lo podéis explicar. Y para finalizar vamos a hablar sobre Pawn, uno de los personajes que causó gran expectación entre los fans en Twitter cuando Oda mostró que seguía con vida en la mini historia del arco de Whole Cake. Pawn es el 25º marido de Charlotte Lin Lin y el padre de Charlotte, Chiffon y Lola. Pawn es un personaje que se sacrificó dejando uno de los momentos más emotivos de su arco.
Sin embargo, sorprendentemente no murió después de que Oben aparentemente le cortara el cuello con un ataque por la espalda mientras estaba indefenso. Muchos fans se preguntan el motivo por el cual Oda decidió dejarlo con vida, ya que solo ha sido visto después de ese momento en una mini historia del manga y no se espera que tenga un papel importante en lo que queda de One Piece. Todos estos casos mencionados en el vídeo hacen que los fans de One Piece se vuelvan más escépticos acerca de las muertes en la serie. Muchos, yo me incluyo, dudan de todo hasta que no se les confirma de manera contundente que un personaje ha muerto. Si recibo suficiente apoyo en este vídeo, considero realizar un vídeo adicional solo hablando de las muertes del arco del país de Wano, ya que considero que las muertes que se han dado en este arco no son las más emotivas. También es importante mencionar que todavía se desconoce el destino de los personajes importantes como Kaido y Big Mom, aunque es probable que continúen vivos, ya os lo adelanto. Y nada, Nakama, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si es así, si os ha gustado este vídeo, dejar un like, un comentario. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo estos últimos vídeos y nos vemos en futuros vídeos. Hasta la próxima. Adiós.